Y a las dos personas, y no me parece casualidad, esas dos personas que eran extremadamente ególatras y extremadamente competitivas, se dieron la cabeza contra la pared. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Lautaro Pérez Batalla, soy concertista de guitarra clásica, licenciado en música y creador de contenido. En este video voy a hablar sobre una cuestión que para mí es muy importante a la hora de subir al escenario. Algunas personas en el contenido que estoy haciendo lo pueden ver inclusive en algunos comentarios de algunos tutoriales o videos míos tocando en vivo. Me han preguntado sobre cuestiones vinculadas a los nervios y el estado mental a la hora de subir al escenario. Y en este video no voy a hablar sobre tips ni recomendaciones que yo hago, que obviamente no es la receta y tampoco no hay una receta definitiva, siempre está el factor riesgo, pero en otro video sí voy a hablar de algunos tips o posibles recomendaciones para poder llevar mejor un concierto adelante, que por lo menos me funcionan a mí. Pero en este video quiero hablar de otra cosa que me resulta muy importante y tiene que ver con una actitud que podemos tener o no a la hora de subir al escenario. Y esto para mí tiene más que ver con un tipo de filosofía de vida, una manera de ver las cosas y ver la música, más que con herramientas específicas o estratégicas para subir al escenario. Y tiene que ver con el ego. Y antes que nada quiero aclarar que no voy a hablar del ego desde un lugar técnico, porque no soy psicólogo ni mucho menos, y ni tengo ni por asomo las herramientas necesarias para hablar sobre pánico escénico ni cosas por el estilo. Voy a hablar del ego desde el lugar coloquial en el cual todos los conocemos, que es el ego exacerbado, la soberbia, la arrogancia, etc. Eso lo digo por las dudas si viene algún psicólogo y me dice los conceptos que estás diciendo son equivocados. No soy un profesional en el campo, sino que voy a hablar desde mi experiencia como músico vinculada con el ego. Y lo que yo creo que es muy bueno y sano para poder subir al escenario de una mejor manera es justamente subir al escenario con más humildad y con menos ego, que por ahí puede ser contraintuitivo. Capaz uno piensa que tienes que tener un ego muy elevado para poder tener las agallas para subirte al escenario, y la verdad que subir al escenario a tocar es un acto, o subir a hacer cualquier performance que sea en vivo e en directo, es un acto de mucha valentía. Y siempre es un desafío, por más que tengas muchísimos años de experiencia, siempre es un desafío, principalmente si sos solista. Entonces todas las personas que lo hacen y que lo hacemos, tenemos que estar orgullosas de eso. Entonces para mí no hay que confundir lo que sería para mí el autoestima con el ego exacerbado o con la soberbia exacerbada. Vuelvo a decir, no estoy hablando en forma técnica, ¿no? Está más que claro, sino que estoy hablando de una forma más intuitiva y desde mi experiencia. Uno tiene que tener un mínimo de ego, un mínimo de... Para mí, me gusta más llamarlo autoestima o convicción, creencia en uno mismo, porque si no, no podés subir al escenario o te subís ya pensando que lo que vas a hacer no es digno y válido de ser escuchado. Y uno se sube al escenario ya casi pidiendo disculpas, que he visto situaciones parecidas a eso. Obviamente que cuando uno está empezando, no tiene bagaje, no tiene experiencia a uno le puede pasar eso, ¿no? Pero después con la experiencia uno puede ir aprendiendo y principalmente va generando seguridad y valor propio sobre el trabajo artístico, y podés subirte al escenario convencido de que es honroso tu trabajo y que vale la pena ser escuchado, y que principalmente podés llegar a emocionar a alguien con tu trabajo artístico, que es para mí lo más importante y el objetivo final. Ahora, cuando uno tiene un ego exacerbado, una gran soberbia, es muy peligroso y es mucho más contraproducente y mucho más sufrido subir al escenario, porque en vez de estar pensando desde un lugar más humilde, en el cual yo como ser humano común, normal, común y corriente, igual a todos, me subo al escenario con el corazón abierto y con la humildad de querer mostrar mi arte desde la humildad, desde el corazón, y querer emocionar a la gente que está en el público y pasar juntos un buen momento. En cambio, si me subo con una soberbia exacerbada de soy mejor que todos, soy superior, vengan a ver cómo soy un genio y cómo la rompo toda, ahí a mí me parece muchísimo más sufrido y mucho más arriesgado que realmente te vaya para el orto en el concierto, porque estás más preocupado por demostrar lo bueno que sos, lo grosso que sos,
que en tratar de mostrar tu trabajo artístico con humildad, como dije anteriormente. Obvio que nadie está exento de pasar nervios en el escenario. Vuelvo a decir, es muy difícil, no quiero que este video suene arrogante ni que yo estoy del otro lado, nada, porque no, yo me sigo poniendo nervioso en todos mis conciertos. Por suerte hasta ahora me ha ido bien y los disfruto, pero siempre hay un nervio, siempre hay un factor riesgo, siempre hay cositas en el medio que uno quería que estén mejor. Y además no estoy exento de que un día me pueda ir recontra mal. Y siempre un poco nos preocupa el qué dirán, nos preocupa un poco el hecho de quedar bien o no con el público, porque realmente uno cumple, uno tiene que cumplir, quiere cumplir. Si uno es profesional y principalmente si uno se considera un profesional y cobra un ingreso, porque por ejemplo yo no toco gratis, a no ser en situaciones puntuales y específicas, cobro por tocar, cobro o un ingreso o una contratación. Entonces si vos te sentís profesional al punto de cobrar, y está obviamente, pero tiene que ser así, estoy en contra de que el artista profesional trabaje gratis, que eso hablaré en otro video, tenés que cumplir, tenés que devolver, tu obligación profesional es devolver un buen concierto, un buen evento artístico. Entonces también ahí hay una preocupación desde ese lado del qué dirán, de cómo va a pasar el público, de qué van a pensar después, desde ese lugar del compromiso profesional artístico. Pero después de eso, para mí tiene que estar por encima, inclusive eso tiene que estar trabajado de la mejor manera posible para que suceda. Pero a la hora de tocar, tiene que estar para mí más presente ese deseo de poder mostrar la pasión con lo que hacemos, la pasión que tenemos por la música, y que el objetivo sea emocionar, no aparentar. Justamente, para mí es esa la diferencia de palabras. No aparentar, ni sorprender, ni nada por el estilo, sino para mí lo mejor y lo más lindo es emocionar. Entretener también es un entretenimiento nuestro producto artístico, pero entretener junto con emocionar, de diferentes maneras, porque emoción puede ser diversión, puede ser alegría, una tristeza, una congoja, un momento de, yo qué sé, de mil maneras podemos emocionar a la gente, pero emocionar, eso es lo más importante. Y cuando estamos pensando todo el tiempo que queremos que crean que somos fuera de la curva, que somos unos genios, etcétera, etcétera, cosas por el estilo, es mucho más peligroso, y probablemente todo el transcurso de la carrera del artista sea muchísimo más difícil y insano de transitar. Y quiero dar un ejemplo acá que me parece que no es casualidad. Dentro de mi transcurso en la universidad, conocí específicamente dos personas que eran extremadamente egocéntricas y extremadamente competitivas con el resto. Y no quiero que piensen que me gusta entrar en polémicas, no me gusta hacer videos hablando de polémica o hacer cosas medio así. Obviamente no voy a decir el nombre de estas personas porque me interesa solo poner el ejemplo, porque creo que no es casualidad. Conocí varias personas así, pero principalmente dos eran extremadamente ególatras, se creían que eran superiores al resto, se creían que eran como fuera de la curva, los Messi de su instrumento, y siempre veían a todo el mundo como competencia, como competitividad. A mí me gusta cambiar la palabra competencia por colega, y me gusta pensar que si vemos personas que son mejores que nosotros, que igual es difícil decir cómo poder medir quién es mejor o peor en el arte, pero bueno, ponele que podemos más o menos darnos cuenta de eso, que sean una inspiración y no una competencia. Me parece más saludable eso, y ahí voy a explicar por qué. Pero estas dos personas principalmente creían todo el tiempo que eran superiores al resto. Y a las dos personas, y no me parece casualidad, esas dos personas que eran extremadamente ególatras y extremadamente competitivas, se dieron la cabeza contra la pared. Cuando se dieron cuenta que no era tan así como creían, que no eran tan fuera de la curva, tan superiores a todo el mundo, se reventaron la cabeza contra la pared, y además en líneas generales a estas personas les iba muy mal en los conciertos. Y no, esto no me pone feliz, no le deseo a nadie
eso es re feo que que te gane el miedo y que te ganen los nervios, y muchas veces te pueden ganar los nervios y no quiere decir que seas un ególatra o un soberbio. Pueden ser infinidad de situaciones, pero muchas veces pasa por eso, por esa cuestión de ego exacerbado, de decir, no, ¿cómo yo me puedo equivocar si yo no soy un ser humano normal? Soy superior al resto. Eso es muy peligroso. Y no creo que sea por casualidad que en líneas generales a estas personas siempre les iba mal en los conciertos, siempre. Y después las dos personas dejaron la música. No me parece que sea una casualidad eso. Y aparte, claro, es mucho más riesgoso y peligroso un trabajo así, porque es mucho más probable que te encuentres muchísimo más gente que sepa más que vos, que toque más que vos, que tenga más experiencia que vos, que cautive más que vos, obvio. Entonces, si eso va a ser una preocupación y si el objetivo es siempre ser más que los demás, te vas a ir al pasto siempre, te vas a dar la cabeza contra la pared siempre, porque siempre vas a encontrar a alguien superior. Ahora, si uno ve el arte y la música y el trabajo desde cada uno tiene su propia voz, cada uno hace lo que puede y cada persona tiene su individualidad, su historia propia para contar, ahí es muchísimo más disfrutable el trabajo artístico. Y me parece que hay que trabajar con eso. Y hay que trabajar con la aceptación de yo hago lo que puedo y esto es lo que tengo para dar y lo doy con amor. Yo sé que parece a veces capaz medio coaching motivacional, cosa que no me gusta, pero me parece que es algo bastante importante y que por ahí capaz no se menciona mucho, no se habla mucho, o por lo menos sigo viendo mucho en mucha gente. No me exento de eso también, yo todos los días tengo que trabajar con mi ego para que no me gane y también no estoy exento de nada de estas cosas que me puedan pasar, que cuento en estos videos o en este ejemplo de estas personas que les conté, pero me parece que es algo importante y dentro de mi trabajo, hace más de 12 años que subo al escenario y siempre estoy trabajando en mejorar y en mejorar la manera con la cual ver lo que hago y la manera de lo que me tiene que importar y lo que no, y ir trabajando con eso. Particularmente siempre me costó aceptar mis limitaciones, hoy estoy trabajando en eso, que también haré un video hablando de esto. Todo con el fin de que mi transcurso en la música, mi transcurso en mi carrera sea más saludable y más disfrutable. Porque muchas veces también uno por todas estas cuestiones de competitividad o de ver a los otros mejor que uno todo el tiempo, que no importa quién es mejor, la verdad, quién es peor, o por esta cuestión de no aceptar las limitaciones, capaz uno termina frustrando y dejando algo que uno ama, dejando algo que uno le podía hacer más feliz que cualquier otra cosa, o capaz es un gran talento y estás queriendo dejar la música y vas a hacerle a mucha gente perder de algo muy lindo para este mundo, etc. Y creo que de esta manera el transcurso y la vivencia, porque es el día a día con la música, se hace mucho más disfrutable, mucho más lindo, que creo que ese es el objetivo. Por lo menos mi objetivo es que ir cumpliendo los sueños que quiero, pero desde una manera saludable y con equilibrio, y que sea cada día disfrutable y no una lucha constante por tratar de hacer de mi vida y de mi carrera con la música una forma de vivir. Espero que les guste este video, espero que les sirva de algo y nos vemos en el próximo. Y si seguiste hasta acá el video, te felicito. Y si es la primera vez que estás en este canal, te cuento que hay tutoriales de guitarra, tutoriales de música en general, podcast y otras cosas, videos de conciertos y demás. Podés dar una vuelta por el canal. Nos vemos en la próxima.